Desde pequeños nos contaron que un hombre llamado Neil Armstrong fue el primero en pisar la superficie de otro mundo. Un instante que cambió para siempre la historia de la humanidad. Pero hoy quiero invitarte a mirar más de cerca. Neil Armstrong y su épico primer paso a la Luna. ¿Realidad o ficción? Porque dime, ¿alguna vez te has preguntado si el primer paso de Neil Armstrong en la Luna fue realmente lo que nos dijeron? Hola, buscadores de la verdad oculta. Bienvenidos a la red de la verdad. Antes de comenzar esta travesía llena de misterios y secretos olvidados, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así, juntos podremos seguir explorando cada rincón oculto de la historia. En 1969, el mundo entero contuvo el aliento mientras millones de ojos se posaban en una transmisión borrosa. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad, decían. Pero lo que no nos dijeron fue que detrás de esa imagen icónica se ocultaban preguntas inquietantes. Dudas que, hasta hoy, siguen flotando en la atmósfera como polvo lunar. No fueron solo las fotografías con sombras imposibles, ni la bandera que ondeaba sin viento, lo que sembró las sospechas. Era el contexto, una guerra fría tan helada como feroz, donde Estados Unidos y la Unión Soviética jugaban su supremacía planetaria. Perder no era una opción, y la desesperación puede llevar a medidas extremas. Y si la mayor proeza de la humanidad no fue más que la mayor puesta en escena de todos los tiempos. Para entenderlo, hay que remontarnos al origen del hombre que sería elegido para inmortalizar ese momento. Neil Alden Armstrong nació el 5 de agosto de 1930, en un pequeño pueblo de Ohio. En medio de la Gran Depresión, en tiempos donde la esperanza era un lujo, un niño tímido pero brillante empezó a tejer su destino mirando al cielo. A los 3 años, Neil ya leía libros que parecían demasiado avanzados para su edad. Su hambre de conocimiento era tan grande como el firmamento. La vida lo llevó a mudarse 16 veces en apenas 14 años, y quizás fue esa inestabilidad constante lo que le enseñó a buscar un refugio no en la tierra, sino en las alturas. Su primer encuentro con la aviación fue casi poético. Con apenas 2 años vio aviones surcar el cielo en las carreras aéreas de Cleveland. Desde aquel momento, su corazón se ató para siempre a las alas de acero. A los 5 años voló por primera vez, y a los 16 ya era piloto antes incluso de saber conducir un auto. Neil no soñaba con carreteras, Neil soñaba con estrellas. Mientras cortaba césped y ayudaba en panaderías, cada dólar que ganaba era guardado como un boleto hacia el futuro. Un futuro que lo llevaría no solo a cruzar cielos, sino a desafiar el mismísimo espacio. Pero antes de conquistar la Luna, el joven Armstrong tenía que aprender que el dolor más grande no se mide en distancias recorridas, sino en pérdidas imposibles de olvidar. Tras obtener su licencia de piloto a tan temprana edad, Neil Armstrong sabía que su vida jamás estaría anclada al suelo. La aviación no era un pasatiempo, era un llamado profundo, como un susurro constante desde el cielo. Con la mirada fija en su sueño, Neil ingresó a la Universidad de Purdue gracias a una beca otorgada por la Armada. El trato era claro: estudiar ingeniería aeronáutica a cambio de servir a su país como piloto militar. Apenas había completado 2 años de carrera cuando el deber tocó a su puerta. La guerra de Corea había estallado. Apenas con 21 años, Neil enfrentó los horrores del combate. Participó en 78 misiones, y en una de ellas, el destino le sonrió de forma caprichosa. Una ráfaga enemiga desgarró el ala de su avión, y aún así logró regresar a salvo. ¿Cuántas veces habrá preguntado mientras volaba de regreso por qué él seguía respirando mientras otros no? Sobrevivir a la guerra no fue una victoria sencilla. Aquellas cicatrices invisibles se convirtieron en un peso silencioso que Neil cargaría por el resto de sus días. Sin embargo, la vida le tenía preparada otra batalla mucho más cruel. Una que no se pelea en campos de guerra, sino en los pasillos de un hospital. Al regresar a casa, Neil reanudó sus estudios en Purdue, donde conocería a Janet Sharon, la mujer que se convertiría en su compañera de vida. Juntos formaron una familia en una modesta cabaña de California. Tuvieron 2 hijos, Eric y la pequeña Karen Ann. Pero la felicidad es frágil y el destino impiadoso. A los 2 años de edad, Karen fue diagnosticada con un tumor cerebral. La enfermedad avanzó con brutalidad, y aunque Neil y Janet lucharon con todo su amor y recursos, el cáncer fue implacable. Cada sesión de quimioterapia arrancaba un pedazo del alma de la familia Armstrong. Intentaron tratamientos de vanguardia,
Arriesgaron todo en procedimientos peligrosos. Se aferraron a la esperanza como náufragos en medio de una tormenta. Pero el cuerpo de Karen, diminuto y cansado, no pudo soportarlo. Murió en casa, en los brazos de sus padres. En un invierno que jamás abandonaría el corazón de Neil. ¿Se puede medir el dolor de un padre? ¿Se puede seguir mirando al cielo después de perder una estrella propia? Neil eligió el silencio como su refugio. Se encerró en su trabajo, en su obsesión por alcanzar la perfección en cada vuelo, en cada cálculo. Era más fácil enfrentarse a la gravedad que a la ausencia. Mientras tanto, el mundo seguía girando y la carrera espacial cobraba velocidad. En 1957, la Unión Soviética lanzó Sputnik, el primer satélite artificial. No era solo un trozo de metal orbitando la Tierra, era una advertencia clara, un golpe directo al orgullo norteamericano. Y poco después, Laika, la perrita cosmonauta, se convirtió en el primer ser vivo en viajar al espacio. Estados Unidos, herido en su ego, entendió que debía reaccionar. Así nació la NASA, en 1958, con una sola misión: no quedar atrás, cueste lo que cueste. En medio de ese torbellino de orgullo nacional y paranoia global, Neil Armstrong encontró su lugar. Como piloto de pruebas, surcó los cielos en aviones experimentales que rozaban los límites de lo imposible. Volaba no solo para conquistar la atmósfera, sino quizá para escapar de un dolor que ni el vacío podía contener. Seguidamente, llegó el 16 de julio de 1969. Desde todos los rincones del mundo, millones de personas alzaron la vista a sus pantallas para ver despegar la misión Apolo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins partieron hacia lo desconocido, cargando en sus hombros no solo un cohete, sino el peso de las esperanzas de toda una civilización. El descenso a la superficie lunar no fue como lo había soñado. Problemas técnicos, alarmas inesperadas y un nivel de combustible peligrosamente bajo pusieron en jaque el éxito de la misión. Sin embargo, fue en ese momento límite donde Neil demostró por qué era el elegido. Tomó el control manual del módulo y con calma casi sobrehumana encontró un terreno seguro donde aterrizar. Con apenas segundos de combustible restantes, su voz resonó: Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha aterrizado. El mundo exhaló. Habían llegado. Neil bajó con cautela por la escalerilla, dejó la primera huella en un suelo ajeno a la vida humana y pronunció la frase que quedaría para siempre en la historia. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pero no todos celebraron eternamente. Apenas unos años después, un hombre llamado Bill Kaysing lanzó una acusación que cambiaría la percepción de muchos. ¿Y si la llegada a la Luna fue en realidad una cuidadosa farsa? Las teorías conspirativas no tardaron en multiplicarse. Sombras imposibles en las fotografías, una bandera ondeando en el vacío, huellas demasiado definidas para un suelo sin humedad. ¿Fueron aquellos astronautas los primeros exploradores de otro mundo, o los protagonistas de una de las mayores obras de teatro jamás montadas? Quizás la respuesta no está allá afuera, sino en nuestro deseo de creer, de aferrarnos a que, alguna vez, logramos tocar las estrellas. Red de la Verdad es un canal que expone los casos de terror, conspiraciones, misterios y teorías al límite de la realidad conocidas y por conocer. A pesar de que sucesos, temáticas reales e historias fantásticas se entremezclan en este canal, no busca probar la autenticidad de los hechos o relatos oscuros acontecidos a lo largo de la historia, así como en la actualidad. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué crees? El objetivo es entretener o asustar. ¿Y tú qué piensas? ¿Realidad o ficción? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir este video. Explora más de nuestro contenido y prepárate para el próximo misterio que revelaremos muy pronto.